Hola a todos y todos. El día de hoy vamos a trabajar en los conceptos básicos de diagramas de bloques y de cómo utilizamos esos diagramas de bloques en la parte de análisis y control de sistemas. Básicamente, cuáles son las representaciones que nosotros utilizamos cuando nosotros estamos haciendo los bloques para poder analizar y controlar un sistema lineal. Los bloques como tal muestran primero relaciones que existen entre la entrada y salida de algún sistema. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, vamos a tener un bloque para trabajar una función de transferencia, donde si la función de transferencia, qué sé yo, GDS es, eh, es igual a la salida YDS entre la entrada RDS, entonces el bloque va a mostrar esa relación de esta manera, ¿verdad? Pero además, si nosotros estamos trabajando con diagramas de bloques, también nosotros no solamente estamos modelando relaciones entrada y salida, no solamente estamos modelando un bloque entre sí, sino que a la larga lo que nosotros queremos es demostrar y mostrar interacciones entre diferentes sistemas. ¿Y por qué eso es útil? Bueno, primero porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, la función de transferencia de un sistema, no necesariamente tenemos que pensar en todo el conjunto, sino que eso nos puede servir después para demostrar interacciones. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener algún tipo de sensor que tiene una relación de entrada respecto a lo que nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, puede ser que tengamos un sensor de temperatura que a la larga nos va a dar una relación entre la temperatura que nosotros tenemos en algún lado y una tensión que esperamos, en todo caso, que sea relativamente lineal en un cierto periodo, para que nosotros podamos trabajar con ese tipo de sensor. O puede ser un actuador, ¿verdad? Un actuador como un motor, por ejemplo, que a la larga, un motor, si ustedes se ponen a pensar un motor eléctrico en corriente directa, es una relación directa entre una tensión que yo le estoy aplicando al motor y una velocidad o un ángulo que se le está aplicando, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos. Así, por ejemplo, y hablando de motores, si nosotros estamos, disculpen por eso, no se preocupen, no se va a morir este video. Si nosotros estamos hablando de, de un diagrama de bloques como un motor, podemos imaginar un motor en lazo abierto, ¿verdad? Como un sistema donde yo le aplico una tensión al motor que vamos a llamar VI de V de entrada, VI, y esa tensión primero se amplifica, ¿verdad? Porque no es como que ustedes directamente van a pegar el motor a la fuente de poder o el sistema del que están trabajando, y ese amplificador le aplica una tensión al motor y ese motor aplica una respuesta sobre una carga, ¿verdad? Que puede ser, qué sé yo, un elevador, un carro o lo que fuera, ¿verdad? Pero a la larga una carga que es la que está actuando sobre el motor. Entonces, todas estas cosas se pueden modelar y a la larga lo que vamos a tener es que una velocidad de rotación en el tiempo va a depender directamente de la tensión de entrada con la que nosotros estamos trabajando. Pero en realidad lo que nosotros queremos cuando estamos trabajando con diagramas de este estilo son relaciones matemáticas que nos muestran las relaciones entre las entradas y las salidas de los objetos. Entonces, si pensamos en un sistema
como relaciones matemáticas y en el diagrama que se encuentra en el libro. Por cierto, esto todavía es parte del capítulo 2, dice. Vamos a ver, voy a revisarlo. Capítulo 3, esto es la sección 3.2 del 3.3 del libro de Q. ¿Ok? Para que lo tengan como referencia. Entonces, muy bien. Hablando entonces de este tipo de cosas. Si nosotros queremos ya empezar a generar las relaciones matemáticas, entonces, imagínense ya que nosotros queremos mostrar cuáles son las relaciones matemáticas de los sistemas con los que estamos trabajando. Entonces tenemos una tensión de entrada, tenemos una tensión de entrada VI de T, que puede ser también expresada en el dominio de la frecuencia VI de S, y esa señal va a entrar en un amplificador. Resulta que ese amplificador se trata de un amplificador que tiene una forma, digamos, una relación entrada y salida, que nosotros, digamos, voy a tratar de graficar de la mejor manera posible. Y que, por ejemplo, es relativamente lineal en una parte, pero no tan lineal en otra. ¿Ok? Eso es lo que quiero mostrar acá. Entonces, quiero mostrar que en esta parte de acá, por ejemplo, en esta parte que voy a dibujar en azul, la relación es relativamente lineal y la pendiente de esta relación es una pendiente K, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una relación entre la entrada y la salida que no es necesariamente lineal en todo momento, pero es relativamente lineal en algunas partes. Y aquí vamos a tener la salida del amplificador, la tensión de salida del amplificador, VA de T, VA de S, y si es expresada en el dominio de la frecuencia. Y entonces ya, por ejemplo, vamos a poder expresar la entrada, la función de transferencia del motor, que aquí la voy a dar sin prueba porque ese es un tema que vamos a ver luego. Como una relación en el dominio de la frecuencia, porque el motor como tal, si está representado por un sistema lineal, ese sería el motor, el amplificador. Y después vamos a tener que ese motor va a aplicar un torque sobre una carga, pero resulta que además del torque que está aplicando el motor, pueden existir perturbaciones que van entrando sobre el sistema, y esas perturbaciones vamos a ponerle como un TL, y entonces vamos a tener otra relación donde vamos a tener la carga, y la carga también tiene una función de transferencia porque la carga modifica la manera en la que no necesariamente el motor con diferentes cargas va a tener la misma velocidad. Perdón, no lo estoy mostrando. Ajá, perdón, ahora sí. La carga también tiene una función de transferencia porque diferentes cargas van a tener diferentes velocidades, ¿verdad? Por ejemplo, la carga aquí tiene dos características que yo puedo mencionar, que una es la inercia. A diferentes inercias vamos a tener diferentes velocidades con el mismo motor, o a diferentes fricciones, a diferente amortiguamiento vamos a tener diferentes velocidades. Entonces la carga tiene otra función de transferencia y la salida sería omega de t, la velocidad con respecto al tiempo, que también puede ser expresada en el dominio de la frecuencia como omega de s. Y ese es un ejemplo de cómo nosotros vemos los diagramas de bloques directamente cuando estamos hablando de sistemas lineales, o bueno, en este caso, como ustedes ven, lineales o no lineales, pero lo que nosotros vamos a trabajar son sistemas lineales. Entonces, por ejemplo, si tenemos este caso de acá y este amplificador que ustedes ven aquí, tiene una relación no necesariamente lineal, como les dije anteriormente,
tiene una parte relativamente no lineal, una parte relativamente lineal y otra parte relativamente no lineal. Entonces, si nosotros vamos a querer trabajar en este amplificador, tenemos que trabajar en esta parte lineal. Mis disculpas porque aquí no parece que cruza cruce por cero, pero en realidad hace cruce por cero. Entonces, eventualmente, si nosotros trabajamos en esta parte lineal, o sea, asumimos que estamos trabajando en esta parte que es relativamente lineal, vamos a decir que la relación entre la entrada y la salida, VA ds, entre la salida, que es la tensión del amplificador, entre V y ds, va a ser igual a la pendiente que dijimos que era acá. Esta es la pendiente. ¿Ok? Entonces por ahí anda el asunto con lo que nosotros hemos estado trabajando. Los diagramas de bloques básicamente representan dos operaciones matemáticas con las que nosotros vamos a trabajar, como lo acaban de ver anteriormente. La primera relación matemática que se representa acá es la suma. Obviamente incluye resta, ¿verdad? Porque la resta a la larga no deja de ser una suma de un número negativo. Entonces, ¿cómo es que nosotros representamos esa suma? Nosotros representamos esa suma en diagramas de bloques, la podemos representar como un círculo, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que esta entrada, qué sé yo, perdón, vamos a ponerlo así, R de t o R de s se puede sumar a otra entrada y de t o y de s y generar una salida que vamos a decir en este caso que es E de t o E de s. Como nosotros sabemos, el caso es que tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, la operación suma o la operación resta no cambian. Entonces lo que nosotros tenemos acá representado es en el dominio del tiempo que E de t va a ser igual a V de t menos y de t. Perdón, R de t. Esto es una R. Ahora ya ni yo mismo reconozco mi propia letra. R de t, ¿ok? Menos y de t. Y esto en el dominio de la frecuencia se traduce exactamente igual, que E de s es igual a R de s menos y de s, ¿ok? Obviamente le podemos meter más elementos. Si por ejemplo tuviéramos otro elemento acá, una resta, y ese otro elemento le vamos a llamar t no, porque estamos usándolo para tiempo. Vamos a llamarlo, no importa, lo que siempre hago, un alfa de t o alfa de s. Entonces en ese caso ya habría que restarlo acá. Aquí, perdón, estos son sumas, perdón, ¿verdad? Porque lo habíamos dicho que eran sumas. R de t y y de t eso están sumando, entonces acá son sumas, ¿verdad? Perdón, mis disculpas por eso. No hay ningún problema, ¿verdad? Eso son sumas. Probablemente estoy diciendo, profe, sumas, no restas. Ok, pero ya lo arreglé. Y aquí sí, sería la resta de alfa de t. Vamos a ponerlo aquí para que se vea en pantalla. Ajá. Y aquí sería alfa de s, ¿verdad? Eso en el caso de las sumas, que tanto en el dominio del tiempo como el dominio de la frecuencia son exactamente iguales. Sin embargo, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y recordar la manera en la que nosotros trabajamos con funciones de transferencia, que si nosotros, por ejemplo, dijéramos que tenemos una operación multiplicación, y esa operación multiplicación es una operación entre R de t y Y de t, por ejemplo, si estamos diciendo que eso es así, y tenemos que E de t es esto, E de t igual a R de t por Y de t, esto no va a implicar nunca, absolutamente nunca, y esto lo recuerda el libro, lo recuerdo yo otra vez, porque, aunque ya lo deberían saber, que ds es igual a R de s por Y de s, ¿verdad? Esto es incorrecto, esto no es así, y la relación no se podría representar de esta manera.
En todo caso, si quisiéramos representarlo en el dominio de la frecuencia, tendríamos que decir que EDS es igual a la convolución de RDS, convolución, aquí estoy representando con esto convolución, por YDS. Y ya todo el tema de convolución, ustedes lo vieron en el curso pasado. Muy bien. Entonces, la otra operación con la que nosotros representamos en el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia, que por cierto en el dominio del tiempo es convolución, en el dominio de la frecuencia sería la operación con la que nosotros vimos, por ejemplo, la función de transferencia, que es la multiplicación. Las funciones de transferencia se ven como una multiplicación y lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Donde, por ejemplo, nosotros decimos que si nosotros dijéramos que una función de transferencia g de s va a ser igual a y de s entre r de s, quiere decir que la salida de este sistema, esto sería la salida, y la entrada están siendo representadas, o sea, la relación entrada y salida desde el punto de vista lineal está siendo representadas por una función de transferencia y nosotros vamos a representar esa relación como de esta manera, ¿verdad? Entonces, a la larga, en el dominio de la frecuencia, la entrada se multiplica por la función de transferencia para obtener el valor de la salida del sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Y esa es la gran ventaja de los sistemas. Básicamente vamos a tener dos únicas operaciones que son la multiplicación y la suma. Entonces, para ver no solo un ejemplo, sino el ejemplo más representativo y probablemente importante, es el ejemplo del sistema realimentado. Entonces, un sistema realimentado se compondría de un bloque, ¿verdad? Que por ejemplo va a tener obviamente una función de referencia, GDS. Y a ese sistema lo vamos a realimentar. Ese sistema va a tener una entrada UDS y una salida YDS. Pero realimentamos el sistema, acá, y estoy haciendo el círculo grande para que se vea el más y el menos, con una entrada de referencia. Que recuerden recuerden lo que les mencioné anteriormente, que la entrada de referencia en el sistema se trataría del comando que le estamos dando al sistema para que se comporte de cierta manera, pero aquí no estamos haciendo una realimentación unitaria, sino que estamos asumiendo que la parte realimentada también tiene otra función de transferencia, HDS. ¿Okay? Entonces de esta manera representamos la relación que existe aquí abajo menos, y a esta señal le vamos a llamar BTS. Okay. Entonces, estamos representando la relación que existe entre un sistema a lazo abierto, que es GDS, al que cerramos el lazo porque queremos controlarlo, por muchísimas razones, puede ser, ¿verdad? Y cerramos el lazo y queremos ver no ya las relaciones que nosotros conocemos acá, ¿verdad? Aquí hay varias relaciones de función de transferencia. YDS como entrada entre BDS es HDS, YDS entre UDS es GDS. Entonces vamos a poner esto por acá. Por ejemplo, aquí tenemos varias relaciones que nosotros podemos conocer, ¿verdad? GDS, la función de transferencia GDS es la relación entre YDS y UDS. Y la otra relación que tenemos acá es que YDS como entrada entre BDS es HDS. Pero lo que nos permiten los diagramas de bloques, por ejemplo en este caso, es poder montar todas las relaciones y determinar, por ejemplo,
¿Cuál es la función de transferencia que existe entre la entrada la salida YDS y la entrada del sistema de referencia que es RDS? ¿A qué corresponde esto que nosotros tenemos acá? ¿Ok? Bueno, si nosotros queremos obtener a qué corresponde, podemos empezar, por ejemplo, aprovechando que conocemos ya algunas relaciones. Por ejemplo, sabemos que YDS, creo que el lápiz está muy gordo. Vamos a hacerlo un poquito más delgadito. Ok. Conocemos que YDS es igual a GDS por UDS. Y además sabemos que BDS es igual a HDS por YDS. ¿Ok? Entonces, además, vamos a ponerle números a estas ecuaciones para darle seguimiento. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Y sabemos que por las restas, ¿verdad? Estas son las tres relaciones que nosotros tenemos. UDS es igual a RDS menos BDS. Y a esto le vamos a llamar 3. Ok, estas tres ecuaciones son las tres relaciones a las que nosotros podemos llegar a partir de ver este diagrama de bloques. Ahora las vamos a utilizar. Ok, entonces, si sustituimos 3 en 1, miras que no me gustó este lápiz, voy a hacer un poquito más grueso. Ok, si sustituimos 3 en 1, entonces nos queda que YDS, yo sé que es un poco muy grueso, pero creo que se ve un poquito mejor, que YDS es igual a GDS, y aquí sustituimos UDS, ¿verdad? Entonces sería GDS por RDS menos GDS por BDS. A esto vamos a llamarle 4. Entonces sustituimos 3, la ecuación 3. Perdón, vamos a ver, estamos... no, la ecuación 2. La ecuación 2 en 4. ¿Ok? Entonces, si sustituimos la ecuación 2 en 4, vamos a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea bien. Si sustituimos la ecuación 2 en 4, nos queda que YDS va a ser igual a GDS, RDS, menos GDS por BDS, que es lo que estamos sustituyendo, que sería HDS por YDS. Entonces ahora, vean que las únicas señales que nosotros tenemos en esta ecuación son YDS y RDS. Las otras demás cosas son funciones de transferencia, no son señales. Ya nosotros no tenemos la señal ni BDS, que era una señal, ni tenemos la señal RDS, perdón, RDS sí la tenemos, porque nosotros lo que andamos buscando, y les recuerdo, es cuál es la relación de la función de transferencia de entrada y salida, ¿verdad? Entonces, con esta ecuación ya nosotros podemos mandar todo lo que tenga YDS a un lado y todo lo que tenga RDS al otro. Entonces aquí queda RDS por 1 más GDS, esta S me quedó toda fea,
GDS por HDS. Y al otro lado me queda GDS por RDS. Eso quiere decir que finalmente nosotros podemos llegar a la conclusión de que YDS sobre RDS va a ser exactamente igual a GDS entre 1 más GDS HDS. Y esta es la función de entrada y salida, de entrada y salida para un sistema realimentado. Esta relación es muy importante, es una relación que vamos a utilizar constantemente durante todo el curso de control con el que nosotros estamos trabajando, y por lo tanto tiene que tenerla muy presente. De hecho, prácticamente la vamos a utilizar de aquí en adelante todos los días que tengamos clases de control. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante con los diagramas de bloques? No solamente importante presentarlo desde el punto de vista técnico, porque desde el punto de vista teórico, porque también para las simulaciones, por ejemplo, con programas como Scilab, que es el programa que voy a utilizar para la mayoría de las simulaciones que vamos a hacer en clase. Programas como Scilab nos permiten a nosotros utilizar diagramas de bloques para poder modelar los sistemas con los que nosotros vamos a trabajar, ¿verdad? Vamos a ver si aquí está. Entonces, Scilab, la entrada se ve así, pero tiene un paquete que nos permite trabajar con diagramas de bloques, que es este paquete que está acá, que se llama Xcos. Ustedes lo pueden llamar apretando aquí o escribiendo Xcos acá, cualquiera de las dos cosas. ¿Y qué es lo que vamos a tener con Xcos? Xcos va a permitir diagramar los sistemas utilizando bloques de entrada y salida. Entonces vean que, por ejemplo, aquí este sistema nos permite meter integrales, derivadas, ver que las integrales y las derivadas están en el dominio del tiempo de la frecuencia, eso es indiferente. Y aquí, por ejemplo, podemos poner funciones de transferencia. Imaginémonos esta función de transferencia que está acá. Nosotros la podemos meter acá como un bloque, ¿verdad? Y de hecho, lo que nos permiten estos programas, recuerden lo que habíamos dicho nosotros por acá, que habíamos dicho que esta máquina de acá está representada por un KI entre R más LS. Entonces imagínense que nosotros ya tenemos los valores de cada una de las cosas, y aquí los voy a poner bateados porque no los voy a poner con criterio técnico, porque lo único que quiero es mostrar un punto. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden llegar aquí a la consola de Scilab y definir esas funciones. Por ejemplo, decir KI es igual a, qué sé yo, 5. Y aquí hay otras dos variables que hemos dicho, R y L. Entonces, R es igual a 2, qué sé yo, y L es igual a 0.5. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes definen esas tres variables con las que ustedes quieren trabajar, y entonces ustedes pueden llegar acá al diagrama y decir acá en el numerador quiero KI, y aquí quiero R más L por S. Y aquí este sistema les va a representar desde el punto de vista de señales exactamente eso que ustedes quieren representar. Entonces imagínense que esto es el motor, y ahora imagínense que que la otra cosa es la carga.
la carga habíamos dicho que es 1 más B más JS. Entonces, qué sé yo, creamos otro bloque, otra función de referencia aquí. Pero tenemos que definir las variables primero, porque si no, no va a tener sentido para el sistema. Entonces nos podemos ir a la consola y decimos y ya lo puse por acá, pero lo voy a poner de nuevo, j igual 2 y b igual a 0.5, ¿ok? Entonces ya tenemos las dos cosas, tenemos b, tenemos j. Entonces volvemos acá y podemos escribir, esto es igual a, como dijimos que era acá, aquí está en el diagrama, b más js, lo ven acá. Entonces acá ponemos b más js, pues, ok. Perdón, la puse en mayúscula por error y obviamente no me la va a detectar. Ok, entonces ya tenemos representado el diagrama de bloques, el motor, y tenemos representado la carga. La salida de este sistema en teoría debería ser la velocidad rotacional del sistema y la entrada es la tensión que le estamos poniendo a este motor CD. Entonces imaginemos, por ejemplo, que le ponemos una fuente, una fuente senoidal al motor para ver cómo funciona. Esta fuente está con una magnitud de 1 y una frecuencia de radianes por segundo de 1. Y en sistemas como estos, nosotros necesitamos ver la señal. Entramos a esta parte que dice sinks, acá. Y en esta parte que dice sinks hay varios analizadores de señales. Vamos a tomar este analizador de señal que está acá, aunque podemos tomar este, porque tiene dos entradas y queremos ver la entrada y la salida. Entonces acá tenemos este sistema que lo pegamos a la salida para ver la salida y esta otra parte de acá la pegamos a la entrada para asegurarnos de que la entrada está funcionando correctamente. Hay una cosa que es bien importante cuando utilizamos Scilab, que no es necesario en MATLAB en general, que es que estos analizadores de señales tienen esta entrada acá. Esta entrada acá es el puerto de control para el barrido, como decir el barrido de un osciloscopio. Entonces nosotros necesitamos un reloj con la velocidad de barrido con la que nosotros vamos a trabajar. Lo pegamos por acá y aquí si le damos doble clic estamos diciendo cuándo se inicializa el reloj y cuál es el periodo en el que está realizando el barrido. El periodo lo pusimos como 0.1 segundos, por ejemplo, pero esto es importante y esto es bien importante y lo voy a decir desde esta clase. Muchas veces los estudiantes tienen señales con una frecuencia mucho más alta que el barrido que les permite Scilab, pero utiliza un barrido muy bajo, entonces la manera de verse la señal no es la mejor manera, no es la manera correcta en la que ustedes deberían mostrar la señal. Aunque en este caso estamos trabajando con una frecuencia de un segundo y debería ser suficiente, pero vamos a cambiarle el periodo, en lugar de ser 0.1, vamos a cambiárselo por 0.01, ¿ok? Entonces ya con esto vamos a poner una simulación. Aquí ustedes definen el tiempo, vamos a ponerlo solamente por, qué sé yo, 30 segundos, ¿ok? Ya, y entonces si ustedes le dan acá a correr, ustedes van a poder ver la simulación del sistema de entrada y salida con el que nosotros estamos trabajando y la gráfica de las dos cosas que está acá. Esta es la gráfica de las dos cosas. De hecho, si ustedes tienen la gráfica cerrada y le dan play, el sistema automáticamente, como le va a mostrar la gráfica. Y como ustedes ven, esta gráfica acá abajo es la señal de entrada y esta segunda señal es la velocidad de rotación de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces en este caso pareciera que la velocidad de rotación va decayendo un poco, ¿verdad? Probablemente por efecto de la carga, por efecto del amortiguamiento con el que estamos trabajando. De nuevo, quiero repetir, los modelos de los motores y ese tipo de sistemas son cosas que nosotros vamos a ir viendo en el curso. Lo importante por ahora es tener claridad de cómo los diagramas de bloque nos ayudan a modelar los sistemas y que de una vez ojalá
vayan utilizando los programas para simulación de sistemas que nos permiten obtener esas simulaciones. ¿Ok? Entonces, esta es una simulación relativamente sencilla. El sistema diagrama de bloques nos permitió hacer esa simulación y de hecho nosotros podríamos perfectamente hacer otro tipo de simulaciones que ya vamos a ir haciendo poco a poco en clase.